Buen día para todas y todos. Le damos nuevamente la bienvenida a nuestros participantes y a nuestro cuerpo docente que nos acompaña en esta importante unidad curricular, denominada Métodos Cuantitativos de Investigación Social. Les habla Marisol Olmeta, socióloga, doctorante en educación del CPEC de la UBB, investigadora militante y docente a cargo de la clase de hoy sobre la observación participante. Dándole continuidad a los temas que se han venido abordando, hoy nos corresponde trabajar la observación participante. No sin antes recapitular en algunos asuntos y hacer algunas precisiones que nos permitirán sacarle provecho al conjunto de temas que estamos estudiando. Para ello compartiré con ustedes las siguientes dos láminas relacionadas con el diseño de investigación. En esta primera lámina podemos precisar lo que tiene que ver con los núcleos decisionales fundamentales en cuanto a la construcción del objeto. ¿Qué se pretende investigar? ¿En qué marco? ¿Desde qué perspectiva? Es decir, ese proceso que nos permite ir desde lo más general a lo más abstracto y a un conjunto de preguntas más concretas y específicas, que sería lo que conocemos como un problema de investigación. Pero también tiene que ver con construir un estado de la cuestión en torno a este problema de investigación. ¿Qué se sabe sobre este tema? ¿Qué se ha dicho sobre este tema? También tiene que ver con pensar un marco teórico conceptual, un conjunto de definiciones, unas perspectivas desde la cual yo estoy mirando ese problema. También tiene que ver con plantear los objetivos de la investigación y en el caso de tenerla, las hipótesis o las hipótesis de investigación, tenemos entonces aquí una tríada que tiene una mutua implicación lógica entre el problema que se manifiesta o materializa en una pregunta de investigación, los objetivos cognitivos y las hipótesis. Todo esto está conectado lógicamente. Las hipótesis tienen que ser respuestas anticipadas y probables a la pregunta de investigación. No cualquier pregunta. Y los objetivos tienen que ver con la enunciación de aquello que desde el punto de vista cognoscitivo nosotros queremos conseguir a través de la investigación. Por eso los objetivos se formulan siempre con un verbo en infinitivo, del estilo conocer, indagar, profundizar, describir, etcétera, etcétera. Entonces, el diseño de investigación, la práctica de la investigación exige tomar un conjunto de decisiones que tienen que ver con reconocer de quién estamos hablando cuando hablamos de una investigación empírica y, por otro lado, reconocer de qué estamos hablando en relación con ese objeto, ese sujeto, esa realidad que queremos investigar, y esto da pie a dos conjuntos de decisiones fundamentales que dependen del objeto de investigación. El objeto de investigación opera o tiene esta función rectora, tanto en el proceso como en el diseño de investigación. La operacionalización del proceso tiene que ver con cómo nosotros vamos a hacer posible construir una respuesta teórica, anclada y empíricamente sostenida en relación con esas preguntas de investigación. Y esto implica, por un lado, tomar decisiones de selección que tienen que ver con sobre qué objetos, sujetos se desea investigar, cómo se definen conceptualmente, con qué criterios aseguro el acceso a todos o algunos de ellos a los fines investigativos. Por otro lado, tengo que poder tomar lo que llamamos las decisiones de recolección, o mejor dicho, de construir y producir información. ¿Sobre qué? Es decir, de qué modo se resolverá el contacto observacional. ¿Va a ser un contacto directo, un contacto mediado? ¿Cómo voy a hacer para indagar sobre ese tema? ¿Cómo voy a focalizar las cuestiones relevantes con relación al objeto de indagación que hemos construido? ¿Con qué instrumentos? ¿Desde qué perspectivas? Y finalmente, voy a tener también que poder tomar decisiones de análisis. ¿Por qué? Porque estas prácticas de producción o recolección de información en las unidades, los casos, los sujetos que hemos seleccionado a través de decisiones de selección no pueden tomarse de manera acrítica. Como los resultados de la investigación, nosotros tenemos que poner sobre la mesa una serie de decisiones sobre cómo procesar y analizar esa información, que va, por ejemplo, desde la desgrabación de la entrevista hasta las lógicas que permiten interpretar los contenidos de esa entrevista, los contenidos discursivos, pero también los contenidos gestuales, no verbales de comunicación, que se dieron en el marco de esa entrevista. Este esquema que hemos planteado aquí, con los núcleos decisionales fundamentales del proceso y del diseño de investigación, construcción del objeto y a partir del objeto que hemos construido, decisiones específicas de selección, de recolección
o producción de información y, por supuesto, del análisis de la misma. Ahora bien, de estos núcleos decisionales fundamentales se derivan los siguientes instrumentos operativos conceptuales. Por ejemplo, cuando pensemos en la selección, vamos a abordar el problema del muestreo cualitativo, cómo seleccionar casos en el campo de la investigación cualitativa, y para esto tenemos instrumentos operativos y conceptuales muy específicos, como el muestreo intencional, el muestreo teórico, el muestreo oportunista o bola de nieve, y conceptos muy específicos como el de saturación. Hemos puesto aquí en esta imagen, al lado de la columna que corresponde a la investigación cualitativa, algunos instrumentos operativos y conceptuales clásicos de la investigación cuantitativa, para que puedan hacer el contrapunto y para que vean que la investigación cualitativa no implica una adaptación de los instrumentos clásicos de la investigación cuantitativa a objetos definidos desde la perspectiva cualitativa. Porque esto puede implicar lo que algunos denominan el pacto secreto con el positivismo, que es plantear una investigación cualitativa, pero que se resuelve en la realidad con instrumentos conceptuales y operativos de la investigación cuantitativa. Por ejemplo, planteando la medición de fenómenos o planteando la medición de variables e indicadores. Entonces, así como en la investigación cualitativa tiene sus instrumentos operativos y conceptuales específicos, que no significa que no pueden tener diálogo con los instrumentos cuantitativos, en el caso cuantitativo hay otros instrumentos conceptuales, como la idea de unidad de análisis, de población, de muestras y formas específicas de muestreo probabilístico, que son adecuados para la investigación cuantitativa, pensando sobre todo en el objetivo de generalización de los datos, de los resultados y pensando en el carácter estructural de las investigaciones, no en cambio en conocer y explorar los sentidos que los sujetos y los agentes construyen en la vida cotidiana y en los procesos de interacción social. En relación con la recolección o producción de información en el campo cualitativo, podemos ver formas específicas de resolver esto, como la observación participante, que es el tema central de esta clase, la entrevista en profundidad o los grupos focales. Y finalmente tenemos el tema del análisis. Cuando estamos hablando de análisis, estamos incluyendo aquí también los temas más procedimentales, como podría ser la desgrabación de la entrevista, pero también los problemas más complejos de interpretación, porque uno de los déficits en la investigación cualitativa, las cuestiones más difíciles, es la de llegar a producir un relato, lo que llamamos una doble hermenéutica, que es una interpretación de esas interpretaciones de primer orden de los agentes que nos han relatado en sus entrevistas o que hemos podido observar de manera directa a través de la observación participante. Con este esquema entonces recapitulamos lo relacionado con el diseño de investigación, teniendo en cuenta, cuando planteamos el diseño, estamos planteando estos grandes núcleos decisionales problemáticos que empiezan con el planteo de la investigación y lo que conocemos como la construcción del objeto. Y a partir de lo que este objeto implica, vamos a tener que tomar decisiones específicas en relación con la definición y selección de casos, en relación con las formas operativas de producir información relevante, en relación con lo que plantea nuestro objeto de investigación. Y por otra parte, con las formas de analizar los resultados de esas prácticas de construcción de información sobre los sujetos o agentes, o los barrios, o cualquiera que sea el sujeto que estemos investigando. Dicho esto, queda claro entonces que las técnicas siempre están vinculadas con el problema de investigación que nos hemos planteado. En ese sentido, pasamos a definir lo que es la observación. Y dice, como un procedimiento metodológico orientado a la obtención de información pertinente y útil para describir un entorno humano y las actividades que en él se desarrollan, por medio del registro cualitativo de información. Es decir, es una técnica que permite captar la interacción a partir de la presencia del investigador, de que puede observar y hacer registros sistemáticos de esa observación, a partir de lo que se llama el trabajo de campo. Ese registro del trabajo de campo implica la construcción, en muchos casos, de notas y diarios de campo. Es por ello que la observación cualitativa habilita el desarrollo de problemas de investigación, que tienen que ver con la búsqueda de la comprensión de la interacción. Es decir,
cómo las personas construyen significado y cómo estos significados se construyen a partir de la interacción. Es muy importante la idea de la interacción en este caso, porque explica por qué es importante la observación. La interacción no se puede preguntar, la interacción suele ser analizada a partir de la observación justamente. Entonces, las preguntas de investigación que tienen como objetivo fundamental recuperar la interacción de los sujetos sociales, cómo se construyen a partir de esa interacción, son habitualmente las investigaciones en las que se utiliza esta técnica de observación cualitativa. Investigaciones donde la idea es recuperar significados culturales. Muchos estudios de observación participantes que se han analizado, por ejemplo, las culturas escolares, es uno de esos ejemplos. Por otro lado, hay otro tipo de investigaciones que tratan de ver las interacciones complejas o las interacciones difíciles de estudiar a partir de entrevistas. ¿Por qué? Porque hay situaciones delicadas que uno no las puede preguntar. Por ejemplo, situaciones delictivas o penalizadas que uno no puede necesariamente trabajar a partir de entrevistas. Por ejemplo, la venta de drogas, donde tal vez no puedes entrevistar, pero sí aplicar la observación para analizar la interacción que allí se está dando. Antes de pasar a la siguiente lámina, es importante aclarar lo siguiente. En muchos manuales aparece que la técnica se llama observación participante. ¿Pero qué sucede? La observación participante es un tipo de observación, entre los varios tipos que existen. Entonces, para no confundir este tipo de observación con la técnica general, que es la observación cualitativa, cuando hablamos de observación participante, nos estamos refiriendo a un tipo de observación cualitativa. Y aquí es importante resaltar y aclarar ese punto. En este sentido, la observación participante es, según Taylor y Bowman, la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu, es decir, en el escenario social, ambiente o contexto de estos últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo. Implica la selección del escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente en una organización o una institución, por ejemplo, un hospital, la interacción con los porteros, que son los responsables de las organizaciones que favorecen o permiten el acceso del investigador al escenario, y con los informantes, y por supuesto la recolección de los datos. Es importante señalar que la observación participante es la técnica mayormente utilizada por la perspectiva etnográfica, que utilizan normalmente los antropólogos o quienes hacen antropología social, así como también por un conjunto de otras disciplinas de las ciencias sociales, que utilizan la técnica de observación porque lo que les interesa es recuperar la construcción de sentidos en esa interacción y la observación como técnica fundamental. Ahora bien, revisemos las particularidades de la observación y algunas cuestiones relevantes. Tenemos la observación endógena, que es cuando se es parte del grupo, o exógena, cuando no se forma parte del grupo. Hacemos observación abierta cuando tenemos acceso permitido, cuando las personas que forman parte del grupo que vamos a observar saben que vamos a estar haciendo observación. Y hacemos observación oculta cuando yo no les informo a las personas que las voy a estar observando. Aquí hay toda una discusión con relación a la cuestión ética, que es muy importante, ya que de preferencia debemos tener el conocimiento informado del otro, que nos permita, por supuesto, hacer el ejercicio de observación. Ahora fíjense, la observación como técnica ha sido tipologizada por diferentes investigadores y en los diferentes manuales ustedes van a encontrar distintos tipos de observación. En la tipología de Sprander, por ejemplo, encontramos con relación al investigador la participación completa, en la cual se forma parte pero no dice que registra. La participación activa, que por el contrario no forma parte, pero comunica y participa sin olvidar su rol de observador y registra y comunica. Por otro lado, tenemos la participación pasiva, donde no se forma parte, está presente en el escenario pero sin participar, solo observa y registra. Y la no participación, donde no concurre al lugar para evitar cualquier interacción y solo registra a partir de videos, grabaciones, etc. Lo primero es que esta técnica se corresponde con la pregunta de investigación y que hay diferentes tipos de observación. Supongamos que yo ya decidí qué tipo de observación voy a desarrollar y digo en principio
que yo voy a hacer una observación con participación activa, pero luego la situación o el contexto no me permite tener una observación con participación activa y tengo que limitarme en hacer una observación con participación pasiva. En metodología cualitativa esto es flexible y uno puede tomar un conjunto de decisiones y esas decisiones después van cambiando a lo largo de la investigación, se va complejizando y nos va permitiendo comprender, construir información mucho más compleja de la que inicialmente ya estábamos considerando. Pensemos ahora en la preparación de la observación. Está contemplada por lo menos en 3 etapas: la entrada al campo, el registro de campo y por supuesto los alcances y limitaciones de la observación participante. En esta etapa de inicio del trabajo de campo, debe seleccionar el leccionario, se debe seleccionar la época del año y el momento del día o de la semana en que voy a realizar la observación, así como el acceso a las organizaciones, a los espacios públicos o privados y el tema de los permisos para acceder a los mismos. Todas estas decisiones deben ser explicadas y justificadas de acuerdo a la pregunta de investigación para darle mayor solidez a todas estas decisiones y por supuesto a la investigación. Una vez que yo tengo definido cuál es el espacio, la época del año, el momento del día o de la semana en que voy a ir a observar, también tengo que empezar a pensar cómo voy a comenzar el trabajo de campo. Y en este sentido, una de las primeras sugerencias es un reconocimiento del contexto espacial. Como vemos acá en la lámina, cuando pensamos en el comienzo del trabajo de campo, tenemos por lo menos 4 elementos para considerar. En primer lugar, el reconocimiento inicial del contexto espacial. En segundo lugar, los primeros contactos, y allí juega un papel fundamental los informantes clave. Otra cuestión importante es el establecimiento de una buena relación con las personas que forman parte del grupo que se va a observar, que es lo que le llaman el rapport. Otra cosa a tener en cuenta es la negociación del rol. Cuando hablamos del rol nos referimos al rol del investigador. Es decir, uno puede negociar qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Y explicar eso con el propósito de no interferir en la relación con las personas o grupos con los que se está trabajando. Ahora bien, veamos ahora cómo se registra. A diferencia de otras técnicas, como la entrevista, no es con el grabador. En la técnica de observación cualitativa se utiliza la nota de campo. El registro no es grabado ni filmado, sino que es un registro que el investigador va haciendo en un cuaderno y va tomando diferentes notas de campo. Estas pueden ser condensadas, o sea, notas precisas y concretas. Por otro lado, podemos hablar de las notas expandidas, donde el investigador describe de forma pormenorizada, profunda, todo aquello que vio. Es decir, una suerte de notas descriptivas que también se llaman descripción densa, es decir, una descripción minuciosa de lo observado. Luego tenemos este otro tipo de registro que tiene que ver con lo más habitual y utilizado, como lo es el diario de campo. Es una especie de síntesis de las notas condensadas y expandidas. Es la compilación de todas las notas y descripciones en profundidad que el investigador va haciendo y que le va a permitir en la etapa de análisis ir encontrando elementos comunes, elementos particulares, ideas específicas que permitan empezar a registrar aquellas interacciones que quiere explicar. Y finalmente hay otro tipo de notas que también son importantes, que son las notas de análisis e interpretación. Normalmente se tienen algunas hipótesis de trabajo que son ideas previas. En metodología cualitativa no se va a contrastar esas hipótesis, sino que se van transformando, complejizando a lo largo de la investigación. Entonces, se hacen análisis de esas notas condensadas que yo he ido construyendo y que a medida que las voy construyendo, las voy interpretando. Ahora bien, llegados a este punto de la clase, veamos cuáles son las ventajas de la observación participante. En primer lugar, una de las ventajas es que puedo tener acceso directo a la información. Esto me va a permitir tener una capacidad de ver de modo directo y de reencauzar, de ser necesario. Es decir, yo voy a poder ver ciertas situaciones y quizás en el desarrollo de las observaciones yo me puedo proponer observar esas cuestiones que antes no tenía y que no podía predecir
que podían suceder. Además, es una técnica que permite ir formando parte del grupo, porque la gente se va acostumbrando a verte pues, en su cotidianidad, y esto hace que se genere poca reactividad, ya que la gente, lo que ve el investigador una y otra vez, ya se va acostumbrando a su presencia. Y como ya lo señalamos, cierta apertura a dimensiones no previstas de antemano. Ahora, finalmente, en esta lámina relacionada con las desventajas, vamos a encontrar por lo menos 4 desventajas fundamentales. Por un lado, algunas dificultades de acceso dependiendo del escenario. Por ejemplo, en una mina no puedo tener acceso a la mina para ver el trabajo de los mineros. Algunos espacios no son espacios en los que uno tiene acceso, o el acceso demanda una tramitación o algún trámite burocrático para los permisos que implican, en la mayoría de los casos, mucho tiempo. En segundo lugar, la sobrecarga informativa, en el sentido de que tenemos mucha información, sobre todo cuando hemos realizado un trabajo de campo sistemático por mucho tiempo, y esto hace que a veces tengamos que decidir cuál es la información central para poder comprender lo que estamos observando. Luego, otra de las desventajas es el tiempo extenso. Este tipo de investigaciones no se hacen en un mes, ni siquiera un año. Algunas veces duran un año, año y medio o tal vez más tiempo. Y dependerá, por supuesto, de muchos factores, incluso el tema de presupuesto, de movilidad, etcétera, etcétera. Y por último, hay aspectos no observables, es decir, aspectos del pasado que no se pueden observar. Entonces es necesario hacer, por ejemplo, una entrevista biográfica justamente para recuperar esos aspectos del pasado. Ya para finalizar, me gustaría significar que estas y todas las técnicas y métodos de investigación van a estar orientadas siempre por la pregunta de investigación y que el correcto desarrollo de las mismas nos van a permitir llegar a una respuesta posible de esa pregunta de investigación y, digamos, dar una respuesta a ese problema que nos hemos planteado y que estamos interesados en comprender, aprender, construir y, por supuesto, analizar. Bueno, hasta aquí entonces esta clase. Espero que sea de mucho provecho y de utilidad para sus investigaciones. Quedamos a la orden y prestos a acompañarlos en este proceso formativo. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.